Bien, chicos, el tercer video va a abordar un poco la situación de América Latina en el siglo XIX en tanto en cuanto a la economía, ¿no? Habría que destacar que la economía latinoamericana en el siglo XIX tiene una característica común a todas las repúblicas que han ido naciendo después de la independencia, es decir, después de 1810, ¿no? La característica común de todas las repúblicas latinoamericanas a lo largo del siglo XIX va a ser lo que se conoce como el modelo de la dependencia o el modelo primario exportador. ¿Qué es fundamentalmente eso? Es un sistema económico en el cual las repúblicas de América Latina ven su economía de alguna forma supeditada a la economía capitalista de las potencias centrales, fundamentalmente a la economía de Estados Unidos y en parte también a la economía de las potencias europeas, fundamentalmente Francia, Gran Bretaña y Alemania, ¿no? ¿Por qué se ve la economía latinoamericana supeditada a a la economía del capitalismo central? Porque América Latina y las repúblicas latinoamericanas se insertan de lleno y tarde además en ese modelo capitalista eh, fundamentalmente como exportador de materias primas, fundamentalmente como productor agrario, ganadero y minero. Eso no significa que en América Latina, después de la independencia, no exista industria y no exista también sector servicios, ¿no? Pero el sector servicios es mínimo, ínfimo, minoritario respecto a las potencias del capitalismo central y tampoco la industria que se desarrolla a nivel local es una industria que produce a los niveles de las potencias del capitalismo central, ¿no? Ni de Estados Unidos ni de Europa. Ante esa situación, América Latina, que decía que se convierte fundamentalmente en potencia, perdón, sí, es una potencia, pero desde el punto de vista de la producción de materia prima, va a centrar su economía en la agricultura, la ganadería y la minería. De hecho, va a ser la característica fundamental de la economía latinoamericana a lo largo de todo el siglo XIX. Por ejemplo, a nivel local va a haber otras fuentes económicas como la industria. La industria textil, por ejemplo, va a ser relativamente importante en algunas repúblicas, pero una industria textil que produce no para exportar, sino fundamentalmente para satisfacer el mercado interior, ¿no? Es decir, el consumo interior de los países latinoamericanos. Desde el punto de vista agrícola, algunas de las materias primas más importantes que se van a exportar en el siglo XIX y para ello podríamos tomar como por ejemplo, o podríamos tomar como ejemplo el Ecuador, se va a exportar fundamentalmente cacao, se va a exportar fundamentalmente guineo, se va a exportar también durante el siglo XIX sombreros de paja toquilla, el famoso Panama Hat, conocido internacionalmente. Se va a exportar también guano, por ejemplo, desde el Perú, que es el guano es fundamentalmente las heces de unas aves que crecen en los litorales y en los pequeños islotes de las costas del Perú. Esas heces, esas defecaciones, eran concentradas, puestas a una temperatura determinada y después eran trasladadas a Gran Bretaña como abono natural, ¿no? Que por cierto va a ser el abono natural más importante que va a importar Gran Bretaña para el desarrollo de su revolución industrial y de su revolución agraria, de la primera y de la segunda, fundamentalmente entre 1840 y 1870, hasta la aparición en 1880, 1890 de los abonos químicos, ¿no? Entonces, tenemos que América Latina se convierte en un exportador de productos agrícolas, también de productos naturales, como puede ser, por ejemplo, el caucho, hasta la aparición del caucho sintético con la segunda revolución industrial y la aparición de la industria química. El caucho va a ser utilizado para la elaboración de llantas, pero en este caso era un caucho natural, en el cual destaca, por ejemplo, eh, el caucho en Brasil, ¿no? También en la Amazonía ecuatoriana, también en la Amazonía colombiana, en la Amazonía peruana y boliviana, pero fundamentalmente en la Amazonía
brasileña se va a producir una gran cantidad de caucho que se va a vender en el mercado exterior, pero que va a depender siempre de precios internacionales, ¿no? Ese caucho natural que se va a vender en el mercado exterior y que va a depender de los precios internacionales, al igual que el resto de materias primas, cuando se produce una caída de los precios de esta materia prima, se produce el hundimiento de muchas de las economías, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Ecuador, que es una economía que está basada fundamentalmente en la exportación y fundamentalmente en la exportación de pequeños productos como el cacao o el banano, y que cuando los precios del banano están altos, su economía le permite llevar una mejor disposición, avanzar desde el punto de vista de la idea del desarrollo, y acumular una mayor cantidad de beneficios. Pero cuando el precio de las materias primas cae, eso lleva a los países latinoamericanos a hundir su economía y a encontrarse con una serie de dificultades a la hora de poder afrontar los gastos del Estado, ¿no? Es decir, cuando se cae el precio del banano, el precio del cacao, los estados se encuentran con pocos recursos para, de alguna manera, poder ir mejorando otros sectores económicos, como puede ser la industria o las infraestructuras para la producción y el traslado de las mercancías, ¿no? Entonces, en esa situación nos encontramos con que América Latina es un gran productor de materia prima. Decíamos que algunas de ellas, otra materia prima muy importante para Argentina, por ejemplo, va a ser el ganado vacuno. Argentina va a ser y se va a convertir en una gran potencia exportadora de carne de res, una carne que va a ser ya transportada en grandes cámaras frigoríficas, en grandes barcos frigoríficos, sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, a Estados Unidos y Gran Bretaña, que va a ser el lugar desde donde se va a importar frecuentemente esa carne, ¿no? Otros productos que se van a importar por las grandes potencias de América Latina, otras materias primas van a ser los minerales, como por ejemplo el caso del salitre para la elaboración de ciertos productos industriales, un salitre que procede de Bolivia o evidentemente la plata, donde Bolivia y México van a seguir destacando por encima del resto de países latinoamericanos, como desde la época colonial, ya las minas de Potosí, Guanajuato, de la propia Zacatecas en México, van a ir produciendo plata que va a seguir siendo exportada, ¿no? Se va a producir también una gran cantidad de oro. Las grandes potencias europeas, Estados Unidos fundamentalmente, van a ser también países que van a importar una gran cantidad de oro desde América Latina, ¿no? ¿Eso qué produce? Eso produce que América Latina, desde alguna manera, se ve frenada en la idea del desarrollo y en su propio desarrollo industrial, porque es un gran exportador de materia prima, es decir, de productos no manufacturados, no industriales, que tienen escaso valor en el mercado, y se convierte en un importador constante de productos manufacturados, ¿no? Es decir, se vende de alguna manera la lana, por ejemplo, desde Argentina o desde otros lugares, la lana de oveja, y se importan los tejidos, ¿no? Se vende el cacao, pero se importa el chocolate, ¿no? Entonces, América Latina en general se convierte en una región exportadora de materia prima, exportadora de todos los productos fundamentales para las industrias europeas y norteamericanas, pero a la misma vez se convierte también en una importadora de todos aquellos productos industriales, de todos aquellos productos manufacturados que no tiene y que en muchos casos su valor es mucho más alto que el valor de las materias primas, con lo cual se va creando un desbalance en la balanza de pago, es decir, exporta con pocas cantidades o muchas cantidades, pero son productos de escaso valor, e importa productos de mucho valor. Al importar productos de mucho valor, lo que se va encontrando es con un problema. Fundamentalmente se va encontrando con que hay una enorme salida de capitales, una enorme salida de divisas, porque lo que importa es mucho más caro que lo que exporta. Y eso va creando una serie de problemas y de dependencia que va a arrastrar durante gran parte de la economía latinoamericana del siglo XIX.